leer y comprender. ¿Por qué te insisto tanto en que hay que leer para que podamos comprender? No te voy a dar la respuesta, se la dejo a alguien más ilustre, a San Isidoro de Sevilla, siglo VIII, que nos dice que nadie puede profundizar en la Sagrada Escritura si no la lee con asiduidad. Y nos pone un ejemplo pues muy sencillo y fácil de entender. Dice que sucede como con la tierra: cuanto más se la cultiva, produce más fruto. Por lo tanto, nuestra lectura será una manera de lograr más frutos, la lectura de la Sagrada Escritura. Y esa lectura de los Hechos de los Apóstoles y de los otros libros de la Sagrada Escritura, de la Biblia, pero que ahora en el tiempo pascual le concedemos más importancia porque son los textos que se están utilizando en la liturgia de la Santa Misa. Y nos vamos al capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles y vemos a San Pablo, que está en una ciudad de Macedonia, digamos encima de Grecia, en la cual se llama Filipos, y acude a hacer su apostolado, pero no acude a un sitio normal, sino a un sitio curioso. Acude a la orilla del río. ¿Por qué? Pues porque era una ciudad en que había muy pocos judíos, y dicen los comentaristas que es la razón por la que no había sinagoga. Pero eso no es problema. Dice: el sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que se tendría la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y allí conocen a Lidia. Lidia es una judía que se dedicaba a negociar en púrpura y que era temerosa del Señor. Y dice en los Hechos de los Apóstoles: el Señor abrió su corazón para que comprendiese lo que Pablo decía. Qué bonito es esa apertura que Dios realiza en nuestros corazones. Esa palabra de Dios que llega a través de la boca de Pablo, y esa palabra de Dios que nos llega a través de la Sagrada Escritura, donde se expresan las palabras de Pablo. Y además, esta mujer, pues, dice: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó. Sabemos, y lo sabemos por los Hechos de los Apóstoles, que se bautiza ella y se bautiza toda su casa. Y después hay un aspecto no menos importante, junto con la lectura, que es la gracia. Es decir, no basta la lectura. El propio San Isidoro, y nos volvemos a remitir a este padre de la Iglesia del siglo VIII, San Isidoro de Sevilla, que dice que solo cuando interviene la gracia, la palabra de Dios baja desde el oído al corazón. Y es una palabra que nosotros la acogemos en la lectura tranquila, asidua de la Sagrada Escritura, pero con la fe que tenemos. No es una palabra para que estudiemos los libros de la Sagrada Escritura, que veamos aspectos filológicos, filosóficos, que los tiene, sino que la estudiamos, la leemos, la meditamos en la fe de la Iglesia, como nos dice el Papa Benito XVI, porque sólo así lograremos de la Escritura sacar la revelación. Sí, la revelación, que Dios se revele a nosotros a través de los Hechos de los Apóstoles y del resto de la Sagrada Escritura, cómo se reveló a esta mujer y que Dios abrió su corazón. Por lo tanto, qué importante es leer mucho la Sagrada Escritura, especialmente los Hechos de los Apóstoles, que ahora insistimos porque la Iglesia lo va siguiendo en el tiempo pascual. Y también esa otra parte que nos recuerda San Isidoro, y pedir la gracia para que baje de nuestros oídos, de nuestros ojos, a lo profundo del corazón, y así entendamos la sabiduría divina.